Yo soy Ana María Igual Muñoz, soy graduada en Química, tengo el máster de Nanociencia y Nanotecnología Molecular y actualmente estoy cursando mis estudios de doctorado en el Instituto de Ciencia Molecular, en el grupo de Molecular Optoelectronic Devices. Yo empecé mi carrera investigadora en un grupo donde se hacían dispositivos termoeléctricos, que quiere decir que generan electricidad a partir de una diferencia de temperatura o que generan una diferencia de temperatura cuando se les aplica electricidad. Me enteré de que había un grupo en el ICEMOL en el cual estaban desarrollando células solares y puesto que a mí el tema que siempre me ha interesado era el de la energía, y las células solares son unos dispositivos que están al orden del día, decidí hablar con el profesor Hein Bolling para ver si podía aceptarme en su grupo para realizar mis estudios de doctorado con él. En mi tesis estoy desarrollando células solares que sirven para su aplicación en tándem, que simplemente tienen varios absorbedores y eso hace que generen más energía a partir de todo el espectro solar. Hago perovskitas de bandgap estrecho y de bandgap ancho, que eso simplemente es que absorben una parte o la otra. Me resulta muy interesante porque todas las capas que yo hago las hago mediante el método de evaporación, que es un método que se emplea actualmente mucho en la industria, se está empleando en empresas como Philips, por ejemplo, y yo en un futuro quisiera irme a la industria, porque quiero continuar mi carrera investigadora desarrollando dispositivos que se vayan a emplear y que puedan mejorar estas condiciones que tenemos actualmente con el tema de la electricidad, etcétera, que está generando mucha contaminación y estas energías verdes son muy interesantes. Considero que la divulgación científica es muy importante, puesto que todo el mundo tiene que conocer los avances que hay actualmente en la ciencia y especialmente los científicos, puesto que si tú estás estudiando algo que ya ha sido estudiado, realmente estás perdiendo tu tiempo y para generar avances tienes que generar cosas nuevas. Yo considero que la carrera de investigadora es algo para lo cual hay que tener mucha vocación, porque requiere concentración y requiere que emplees mucho tiempo en ella. Aparte es un trabajo que no tiene horarios, pero sin embargo es algo muy reconfortante para una persona, el poder hacer cosas nuevas, poder esforzarte en que algo mejore y poder desarrollar una tecnología hasta el final, que es lo que se hace en la industria y por eso me gusta, y poder mejorar el mundo. Considero que es algo que precisa de vocación, pero es muy reconfortante para el usuario final.